Esto es India, Karnataka, Alam, Canadá Norte, Sahasralingam. Mira qué curioso que hay una Canadá en la India. De hecho, había un reino en el sur de la India, los misorianos, que suena muy similar a Missouri, misoreano. Su escudo de armas era un tipo de águila bicéfala. Y se supone que eran como una casta, divisiones del imperio mogol, pero a la vez todas estaban unidas. También me hace preguntarme por qué habrán tomado el águila bicéfala como estandarte muchísimo tiempo después. Si lo queremos relacionar con el Garanda Verunda, que es como un águila bicéfala, vehículo de Vishnu. Bueno, pues estos misorianos, curiosamente su idioma es el Kannada. En este río hay casi 1000 obras de arte talladas que aparecieron en este río de Shalmala, cuyo nivel de agua ha disminuido debido a la sequedad. Los investigadores de hoy no entienden la época de su origen o la forma en que se prepara. Se habla de que hay un lugar similar como este en Camboya, llamado Saint Cabal Spin, 1000 ríos Lingam, Sahasralingam. ¿Cómo tallar roca tan dura bajo el cauce de un río? Las superficies de esos lingams están perfectamente pulidos. Geometrías respectivas, curvas simétricas, relieves definidos. La roca, granito o arenisca dura, ya sabrán, requiere herramientas de precisión y una dureza superior. No hay evidencia de instrumentos capaces de tallar con esa exactitud hace miles de años, menos aún en el mismo cauce fluvial. ¿Cómo es esto? ¿Se tallaron antes de que el río fluyera? ¿Cómo sabían que el agua se desvía exactamente sobre las figuras? Se desviaría exactamente sobre las figuras. Si se tallaron después, ¿cómo lograron hacerlo bajo el agua y entre las corrientes sin maquinaria moderna? ¿Por qué parecen fundidas o moldeadas? Hay algunas fotos de alta resolución. Los lingams parecen no tallados, sino algo como derretido, moldeado. Mira como esa imagen a la derecha. Algunos investigadores alternativos sugieren que podría tratarse de una tecnología de ablandamiento de piedra. Quizás una técnica perdida que convertía temporalmente la roca en una masa maleable como arcilla o cera. Este mismo fenómeno se ha sugerido en construcciones del Cusco, Ollantaytambo o Egipto, donde las piedras parecen encajadas por fusión. ¿Por qué estarían bajo el agua todas estas esculturas? El hecho de que estas obras estén exactamente en el lecho del río
y no en sus orillas o colinas cercanas, sugiere que el paisaje cambió. Tal vez el curso del agua fue alterado por un cataclismo, una subsidencia del terreno o un evento posterior que inundó un antiguo sitio ritual. Hoy en día el nivel del agua bajó y salieron a la luz como si el pasado se desenterrara solo. Un poco de la conexión simbólica y energética. Tanto en India como en Camboya, el culto al lingam representa la energía creativa del universo, Shiva y Shakti, masculino y femenino. El hecho de colocarlos bajo el agua podría tener un sentido más profundo. Ese es un lingam, el de la derecha y el de la izquierda. El agua como portadora de energía vital, flujo cósmico o corriente de purificación. Sin embargo, esto no explica el cómo de la construcción, que sigue siendo un enigma incluso para los arqueólogos contemporáneos. Y al parecer hay un sitio similar en Camboya, a miles de kilómetros de distancia, con una misma técnica.